Y bueno, hoy tenemos el honor de tener al doctor Antonio Canova, ya está en la sala, así que bueno, te doy la palabra, Elizabeth, para no perder así tiempo. Y saludos de la A a la Z. Hola, buenas noches a todos. Bueno, yo también me quedé pegada con el tema, no vayan a creer. Eso fue un déjà vu. Yo me ubiqué en un Dodge Dart que tenía yo, y además, nada, con tres amigas, cuatro amigas, y yo creo que tomábamos hasta guarapita en esa época. Bueno, pero cosas del pasado. Buenas noches a todos, queridos amigos de Venezuela Late. De verdad que un placer, y bueno, ya Deborita dio las gracias. Le vamos a hacer una presentación preciosa a nuestro queridísimo invitado, pero déjenme decirles algo. Queridos, familia de Venezuela Late, hoy presentamos a un invitado que viene del corazón del derecho y terminó con el polvo del aula en los zapatos. Antonio Canova González es, a primera vista, un jurista brillante, abogado por la Universidad Católica Andrés Bello, posgrados en la UCB y doctor en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid. Pero quedarse ahí sería mirar solamente el cascarón. Canova no se conforma con la teoría, convirtió el debido proceso en debido aprendizaje y ha sido profesor y jefe de cátedra de Justicia Constitucional de la Universidad Católica Andrés Bello. Antes de la cátedra hubo tribunales. Allí, precisamente allí, aprendió cómo se deforma un sistema cuando el poder captura a los jueces. Años después, ese aprendizaje se volvió un libro, el TSJ al servicio de la revolución. Pero entonces ocurrió lo que nos importa hoy. El constitucionalista cruzó la calle, dejó el expediente por la pizarra y empezó a mirar la escuela real. Fundó UED, un Estado de Derecho, plataforma cívica que empuja una idea simple y audaz, libertad educativa para que familias, docentes y comunidades recuperen la capacidad de decidir y de actuar. Primero vino la evidencia, un estudio de campo, Montalbán, el pueblo de las 63 microescuelas espontáneas. Canova y su equipo caminaron casas, midieron matrículas, escucharon a las maestras, y mostraron que cuando el sistema colapsa, la sociedad se organiza en pequeñito para proteger el derecho a aprender. Con esa evidencia en la mano, el equipo dio el salto a la ejecución en Caracas, el Bello Árbol en Petare, un proyecto de acompañamiento y fortalecimiento de esas iniciativas comunitarias. En los últimos años, Canova se volvió la voz que no puede faltar cuando el país discute cómo va a levantar su educación en tierra de gracias. Bienvenido, Antonio Canova, a Venezuela Late, pero antes de darte el micrófono, esta casa es tuya, vamos a darle el micrófono a Carlotica para que te salude. Carlota. La verdad es que más mérito todavía, porque además de que es de madrugada, se siente enfermito, entonces vamos a, ¿cómo se llama?, a apreciar aún más su participación y su aceptación de nuestra invitación, que bueno, y bueno, nada, es que le quiero dar las gracias por estar, dar las gracias por aceptar y dar las gracias por participar desde hace muchos años ya en lo que será la recuperación de nuestro país a manos llenas y a manos de todos. Y bueno, de verdad, Dev, sé que quieres hacer la primera pregunta, te paso el micrófono y gracias por estar aquí todos. Gracias, gracias. Doctor Canova, hoy ha sido un día extremadamente hermoso. El Vaticano ha canonizado a dos venezolanos que antes que santos fueron estudiantes de nuestras escuelas. El doctor José Gregorio Hernández estudió primaria y bachillerato en Trujillo, después posgrado en Europa, regresó con equipos y metodologías modernas, fundó laboratorios y nuestra madre, Carmen Rendiles, estudió educación básica católica en Caracas, formación religiosa y pedagógica, y fundó escuelas y fue también educadora. Así que estos dos personajes que hoy nos han dado la alegría de tener los dos primeros santos venezolanos también se formaron en escuelas en Venezuela. Antes
Y la educación venezolana era muy apreciada, ¿no? Y los profesionales formados en las universidades venezolanas. Después vino esta tragedia y llegamos a este punto. ¿Qué podemos rescatar de esa educación que nos formó y que nos hizo grandes profesionales a los venezolanos? ¿Y qué se puede aplicar a lo que usted ha idealizado como Venezuela Tierra de Gracia en educación? Bienvenido y buenas noches, Antonio. Para mí es un honor estar acá con ustedes, Débora, Elizabeth, Carlota. Eh, no es un sacrificio, al contrario, estoy encantadísimo y no quería un horario distinto del que suelen ustedes encontrarse con su audiencia, porque sé que son reuniones no solamente provechosas, sino además con una muy buena onda. Así que, mira, este madrugonazo, por decirlo así, lo estoy disfrutando y vale la pena. Así que gracias por invitarme y por darme esta oportunidad. Y bueno, vamos a conversar un poco sobre este tema que para mí se ha convertido en fundamental, prácticamente una obsesión. Sobre tu pregunta, Débora, varias cosas, por lo menos tres. Es cierto que yo he ido cambiando, bueno, de interés conforme he ido adelantando en mi carrera, en mis estudios, aunque siempre con un objetivo muy claro, que es no quedarme en el derecho, en lo que debe ser, sino ver cuál es la realidad en la calle de la gente. Y eso me ha llevado mucho antes de formar este grupo maravilloso de personas que conforman Venezuela Tierra de Gracia, a hacer, bueno, algunos estudios, algunas investigaciones de campo que me han permitido, bueno, tener una buena idea de lo que está ocurriendo en Venezuela y también de lo que está haciendo el venezolano. Con eso paso al segundo punto. Sí, hoy es un día inolvidable, un día lindo para todos. Yo creo que esa eh, fortaleza, esa perseverancia, esa ganas de hacerlo bien y de entregarse a los demás es una de las cualidades que nos representan a los venezolanos, y que estoy convencido que muchos queremos, ya aprendida esta lección dolorosísima, después de tanto sufrimiento, de tanta arbitrariedad, injusticia, construir un futuro mucho mejor para nuestros hijos, para nuestros nietos, para las próximas generaciones de venezolanos. Así que sí, es un día que nos deja ese aprendizaje, esa reflexión. Realmente, claro que podemos. Y el tercer punto es que le aclaro, le advierto que vamos a hablar de esta propuesta educativa de Venezuela Tierra de Gracia desde un punto de vista, bueno, si se quiere, bastante amplio, buscando cuáles son los ejes, las bases de lo que es la transformación en la educación para los venezolanos que se propone. Podría hacerse también, siempre habrá la ocasión, un trabajo más concreto, más específico, más de las medidas puntuales que en este grupo de asesores hemos venido también perfilando y concretando. Pero en esta hora y media, 2 horas, yo quisiera centrarme en los aspectos más importantes del cambio, para que se vea que estamos frente a un paradigma nuevo, a una visión diferente, y que en sus principios, en sus valores, bueno, nos debería llevar por una educación muchísimo, muchísimo mejor, en beneficio en especial de los estudiantes, de los niños, de los jóvenes. Entonces, bueno, dicho esto, esa es la primera palabra clave que yo creo que
que debe quedar, repensar. Yo les propongo que, como hemos hecho a lo largo de estos años de trabajo, y como, bueno, vengo yo también haciéndolo personalmente con mis grupos de investigación, repensemos la educación venezolana mirando con ese optimismo y con esa fe en el futuro. Antonio, yo me voy a tomar la potestad, la prerrogativa de tratarte de tú. Claro. Le pedí permiso a Sari Levy, porque yo siempre digo, yo empiezo muy bien, muy formal y a mitad de camino se me olvida. Entonces me voy a quitar la máscara de una vez. Ya que es, ¿cómo se llama? Un movimiento nacional, eso de quitarse las máscaras, pues yo me voy a quitar la mía de una vez y te voy a tratar de tú. Fíjate, y bueno, voy a decir nosotras, porque Débora, él y yo, durante esta semana, desde que supimos que habías felicísimamente para nosotros aceptado la invitación al programa, nos dimos a la tarea de aprender, estudiar, entender, porque bueno, creo que la base de cualquier información útil para nuestros oyentes es una pregunta inteligente. Entonces, estamos haciendo la tarea para estar a la altura de esa información y de ese cerebro que tú tienes, porque entendemos y sabemos que justamente lo que se plantea es una cosa tan diferente a lo que conocemos, tan diferente a lo que inclusive entendemos que queremos, porque es tan novedoso, es tan inusual, es tan particular, que yo creo que nosotros ni siquiera sabemos realmente cuánto queremos lo que ustedes están planteando. Entonces, fíjate, basado en eso hay una cosa que a mí me llama profundamente la atención. ¿Cómo le entramos a la mentalidad adulta? Porque tú tienes un país que piensa de una manera X y un país como lo hemos hablado y como tú mismo lo acabas de comentar, muy aporreado, muy golpeado. Entonces, fíjate, nosotros entramos con un plan bien constituido, bien pensado, muy bien digerido, porque tiene muchos años, y eso es una cosa importante que entendamos todos. Esto no parte desde el momento en que tenemos unas elecciones ganadas, esto parte desde hace muchísimos años atrás, y hay mucha gente valiosísima involucrada. ¿Cómo cambiamos la mentalidad adulta para que acepte la participación de sus hijos en un sistema que nadie nunca ha experimentado en Venezuela? Mira, muy fácil. La verdad es que la pregunta que me hace Carlota es muy sencilla, porque la propuesta en buena medida ha brotado de manera espontánea. Y no solamente en Venezuela, es parte de un movimiento global que, dadas las condiciones, los incentivos, lo que normalmente quieren las familias para sus hijos, ha permitido, bueno, que surja este sistema en la educación basado en la libertad. Me voy a explicar aquí un poco y luego voy con 5 ejes que van a permitir ya eliminar cualquier duda. Mira, la forma como nosotros estamos acostumbrados a ver la educación de los niños y jóvenes. Les voy a hablar básicamente de la educación de niños y jóvenes, desde, bueno, primaria y bachillerato, aunque esto se aplica también en la edad más inicial, que es fundamental y está demostrada que esos primeros años son decisivos en el desarrollo de todos los niños. ¿Cómo lo hemos hecho? ¿Cómo lo hemos venido haciendo? Bueno, lo hemos venido haciendo de una manera que, si lo vamos a remontar en el pasado, en experiencias pasadas, nos tendríamos que ir a la Prusia imperial a finales, mediados del siglo XIX, 1850, 1860. Allí fue por primera vez en que se estableció que la educación de los niños, de los jóvenes, iba a ser la responsabilidad, iba a ser fijada por los gobiernos. En aquel momento, no solamente el emperador Guillermo, sino también el primer ministro von Bismarck vieron claro que necesitaban un sistema educativo que uniformara. Y cuando les digo uniformar,
me estoy refiriendo tanto a que los niños utilizaran uniformes como si fuesen soldados de un ejército, como el hecho de que todos pensaran al final igual y tuviesen algunas características en su personalidad inculcadas desde chiquitos por ese sistema, como es el obedecer a la autoridad, el no ser crítico, tener un pensamiento crítico, repetir más que comprender. Por eso es que las clases se iniciaron en ese momento como, bueno, clases primero magistrales, donde un profesor daba la lección a un grupo de niños, normalmente 30, 40, que por lo demás es el número de un pelotón del ejército prusiano. Los temas que se asignaban, que se daban para que los niños aprendieran, eran temas impuestos por el gobierno. El método, bueno, es que hasta por la misma forma como son las escuelas parecen unos barracones de militares, o sea, no se puede dudar, chistar, cuestionar al profesor. Por eso es que esa canción que del inicio de Pink Floyd nos muestra el sistema. Deja a los niños solos, déjalos ser, no te burles de él, acepta que somos distintos y que somos diferentes y que cada uno puede tener su visión distinta o sus intereses, sus capacidades, sus propios de la individualidad. Entonces, ese sistema actual es un sistema que se corresponde con un país en donde el Estado es el que decide, el que dirige, el que controla, el que dispone. De hecho, por eso es que no solamente en la escuela, sino después en el bachillerato, luego en la universidad, bueno, se planifica la universidad, las carreras, para que los estudiantes cumplan con el plan estatal predeterminado, realizado por el gobierno. Entonces, esta figura que nosotros en Venezuela llamamos el Estado docente, en buena medida, el método prusiano de educación es esa educación que, como les decía, tiene por objetivo uniformar, hacer a todos iguales y además, lo que es peor, repetir. O sea, que los exámenes sean caletre, que los exámenes sean, este es la verdad, aquí tienes en un libro, por lo demás, un libro oficial, un libro que imprime el mismo Estado, el profesor lo dice y los niños deben repetirlo y los exámenes son justamente eso, el que lo repite mejor, entonces pasa, aun cuando, bueno, eso no les sirva prácticamente para nada en la vida de los niños. Allí es donde están las raíces del sistema educativo actual. Les voy a hacer un comentario. Es un sistema muy cerrado, muy definido por el Estado, es un sistema todo lo contrario a libre. Y en Venezuela estamos tan mal que hace poco un grupo de investigadores, yo tengo la fortuna de formar parte de ellos, coordinados por el maestro, el profesor, economista argentino Martín Krause, elaboraron el primer índice de libertad educativa. Un índice de libertad educativa, tomaron en cuenta 20 países latinoamericanos y, bueno, analizaron cuán libres son los modelos educativos desde dos puntos de vista, la libertad de enseñar y la libertad para aprender. Bueno, Venezuela está en el penúltimo lugar, el último es Cuba, los dos últimos lugares, lejos de todos los demás países latinoamericanos. Y los países latinoamericanos, ninguno, posiblemente Chile al comienzo, aunque los cambios que se han hecho en Chile en los últimos años ha quitado un poco de libertad. Chile es el más libre de todos y frente a un óptimo, un ideal, todavía es muchísimo lo que podría mejorar. Entonces, el sistema educativo venezolano es estatizado, es un monopolio férreo. Uno puede decir, bueno, pero hay escuelas privadas. Sí, hay escuelas privadas, pero esas escuelas privadas, desde el punto de vista técnico, son concesionarios del Estado. Para crear una escuela privada es necesario cumplir una serie de condiciones, requisitos además muy costosos. Lleva muchísimo tiempo hacerlo. Los criterios además son tan ambiguos que prácticamente
las escuelas privadas, para estar adscritas y aceptadas por el Ministerio de Educación, es que, bueno, han pasado por el visto bueno del ministerio. O sea, yo como abogado ahora les digo, si alguien me pide que lo ayude a formar, a crear, a fundar una escuela privada, mira, a menos que tenga un buen contacto, no va a ser posible. Entonces, ni siquiera esas escuelas privadas tienen libertad en los contenidos, tienen libertad en los métodos, tienen libertad en la forma como van a proveer la educación. Así que es un sistema férreo, un monopolio estatal férreo. Allí los niños aprenden, es lo que el Estado quiere enseñarles, de la forma y de la manera en que al gobierno le provoque enseñarnos. Entonces, ese sistema está obviamente desgastado, ha quedado en el mundo en general en desprestigio, y en Venezuela ha mostrado su peor cara porque se ha utilizado abiertamente para adoctrinar, para control social y, más que eso, para decirle a los niños desde pequeños: miren, ustedes no pueden por sí mismos superarse, ni estudiar es el mecanismo para subir en la vida. Más bien es un sistema que los quiebra, es un sistema que los irrespeta, es un sistema que trata a todos los niños por igual, es un sistema que rompe la autoestima. Entonces, frente a eso, estamos repensando, y hay muchas alternativas que han surgido en diferentes países, y lo más increíble, lo más bonito, es que también, con todo y lo hostil, con todo y lo difícil, está surgiendo esos fogonazos de libertad educativa en la propia Venezuela, en las comunidades más pobres de Venezuela. Así que lo que tenemos es una propuesta de ruptura, es una propuesta no impuesta, sino más bien que va a valerse de la fuerza natural creadora de los venezolanos, y en especial de las venezolanas, ¿eh? Esta materia es básicamente de mujeres, tanto de mujeres docentes como de mamás y de abuelitas. Así que Y de, y es de- algo, y de es eso algo vamos a hablar, lindísimo. y de eso vamos a hablar muchísimo ahora, Antonio, fíjate. Pero si ese modelo de 1850 pues buscaba obediencia, ¿qué propone? Y me gustaría que compartiéramos un poco con la audiencia, ¿no? ¿Qué propone Tierra de Gracia? O sea, ¿qué debe buscar hoy nuestra escuela? A ver, criterio, creatividad, convivencia. ¿Cómo se ve eso en un lunes cualquiera? Bueno, y aparte de eso, ¿no? Yo creo que independientemente de lo interesante de lo que estabas hablando, esta no es una idea o sea, es una idea que no nació ayer, Antonio, ¿no? Yo creo que Friedman la formalizaba, si estamos hablando de lo mismo, ya en 1955, ¿no? Y Holanda desde 1917. Creo que Chile y Suecia de alguna manera también escalaron en en los 80 y los 90. O sea, un poco el mismo principio, si no estoy equivocada, por lo que estuvimos leyendo, ¿no? Que el Estado de alguna manera financia, la familia elige y la calidad cuida los estándares y los datos abiertos, ¿no? Pero específicamente, ¿qué propone Tierra de Gracia distinto a ese modelo que se buscaba en 1850? Lo dijiste muy bien y tienes toda razón, y eso justamente nos facilita el que sea algo que va, un sistema que va surgido en tantos lugares por tanto tiempo. Quiere decir que hay fuerzas allí internas que hacen que las personas, que las familias, que los docentes se sientan cómodos con este modelo. ¿Cuál es el foco entonces? El foco sería los niños, justamente reconocer que cada niño es diferente, que cada niño tiene intereses, capacidades, cosas que les gustan más y otras que les gustan o le cuestan menos, y hay algunas que tienen que esforzarse más que en otras, pero en todo caso que cada niño es distinto, que cada niño
aprende en diferentes momentos, que cada niño tiene diferentes maneras de aprender y en especial, que yo diría más importante, es darle el gusto, darle el disfrute a el aprendizaje. Es devolverle esas ganas de aprender, esa curiosidad que es innata en todos, en especial en los niños, a través de un modelo, de un sistema educativo que sea abierto, que esté enfocado, que el eje sea el niño. Que fíjate que hay algo que está atrás de esta visión o que subyace a esta visión. En la medida en que todos tengamos, sí, obviamente, algunos aspectos, elementos comunes de conocimientos, de comprensión, de entendimiento, y para eso, obviamente, bueno, una educación científica fue fundamental, basada en la realidad y analizándola como tal. O sea, tenemos unas cosas iguales, pero también cada uno puede aportar habilidades, destrezas diferentes. Y esa diferencia no supone que uno vale más que otro, sino supone que entre todos podemos complementarnos, con lo que el nuevo sistema educativo va a hacer el esfuerzo, dar la libertad, la posibilidad de elección a cada quien, a cada familia, a cada niño, para que estudie en lo que se siente mejor y lo que le interesa más y en lo que puede aportar más, puede rendir más y puede desarrollarse como individuo. Entonces, ya ahí estás viendo una distinción total. Y te pongo un ejemplo concreto. Los contenidos, el currículum, el pensum. En la actualidad es, vamos a llamarlo un pensum, unos contenidos de máximos. En Venezuela se dice hoy qué debe aprender o qué se le va a enseñar a cada niño en cada año, en cada periodo del año, durante toda la etapa educativa. Es decir, ahí está fijada todas las materias, todos los enfoques, todos los contenidos desde el inicio. Bueno, el, obviamente que eso está bien en el contexto del modelo eh, prusiano uniformador anterior, pero acá sería un currículum en la propuesta, un currículum de mínimos, donde haya un grupo de materias, habilidades que todos debamos compartir y todos los niños deben aprender, pero que luego haya otra cantidad de cosas, de materias, de temas, de habilidades, de intereses, que los niños poco a poco, a lo largo de todo su proceso de maduración y de aprendizaje, bueno, vayan descubriendo y vayan, en la medida que se sienten cómodos, interesados, felices de aprender, bueno, puedan irse especializando. Entonces, ya no sería un currículum de máximo, sino más bien es un currículum de mínimos obligatorios, pero que tiene por fin obtener el máximo del florecimiento de los niños. Ahora entro yo a hacerte una pregunta justamente con respecto a eso. ¿Sabes que hay una frase de Einstein que a mí me encanta? Bueno, a mí me encanta él, la verdad. Eh, y él dice, si tú juzgas a un pescado por su habilidad de subir un árbol, siempre va a ser un pescado muy estúpido. ¿Ok? Eso va de la mano con lo que estás comentando ahorita. Entonces, yo te pregunto, ¿cómo se hace la detección de aptitudes y talentos particulares de un niño? ¿Cómo en la práctica nosotros en Venezuela podemos saber en qué es bueno él de forma natural? ¿Cuál es el camino orgánico del desarrollo educativo de ese individuo que lo haga feliz? Porque definitivamente sí se vivió en algún momento
esa sensación de que ir al colegio era lo máximo. Te voy a confesar, yo lo viví. Yo estudié en Rondalera cuando era chiquita. Yo no soy la desobediente por nada. O sea, yo las cosas las pregunto, las cuestiono y bueno, por supuesto, el sistema político en el que vivimos en este momento y por los últimos 27 años, yo no lo voy a obedecer ni a tiros. Entonces, pues, por eso me defino de esa forma, ¿no? Pero ¿cómo se hace, Antonio, en la práctica verdadera, real, en el colegio, como dice Elizabeth? ¿Cómo se hace un lunes en la mañana para saber las actitudes blandas de un muchacho, para dónde va su sistema naturalmente? ¿Cómo se hace eso? Mira, yo creo que es muy sencillo en la medida de que la familia y los muchachos tengan muchas ofertas, muchas opciones, muchas alternativas y que todas ellas puedan ser ensayadas, exploradas por cada uno de ellos hasta, bueno, conseguir la que verdaderamente les motiva y la que les lleva a destacarse, la que le lleva a, a, a- a eso, a su realización. No es algo que se pueda saber de antemano, ni que se pueda definir previamente, eh, como lo suponía los sistemas educativos estatizados que están alineados totalmente con los planes, estrictos planes cual Unión Soviética del país, donde, mira, hay que hacer 20.000 ingenieros y 12.000 geólogos. O sea, eh, eh, esa en un sistema donde priva, donde lo fundamental es la libertad y justamente esa capacidad de los niños y de las familias de buscar la mejor de las opciones educativas, bueno, parte por eh, permitirles confiar en la familia, confiar en las personas, pero también en abrir, en ampliar las diferentes ofertas que esa familia pueda utilizar, de la que pueda beneficiarse. Entonces, al no uniformar, sino crear un sistema muy diverso, variado, con muchísimas alternativas, bueno, allí viene lo que verdaderamente es el aprendizaje, que es el descubrimiento de lo que nos hace mejor, que es el descubrimiento personal de lo que nos trae felicidad, en lo que vamos a dedicar tiempo y hacerlo además con ganas, con esa curiosidad, les decía, que es una curiosidad natural y que, bueno, el sistema tradicional la aniquila. Entonces, fíjate que al final, Carlota, no es tan complicado. Es simplemente confiar en la gente. Nosotros, creo, los venezolanos, estamos cansados de que nos dirijan, de que nos digan qué es lo que tenemos que hacer, de que nos fijen la forma como debemos comportarnos y lo que debemos hacer. Hemos visto, al tener esta experiencia, que, bueno, con libertad cada quien podría dar más y en la medida de que se respeten las decisiones de las personas, decisiones libres, pero a la vez responsables, bueno, en esa medida tendremos una sociedad ya más madura, una sociedad que no esté esperando mandamases, mesías y salvadores, sino una sociedad en la que cada uno de sus miembros, bueno, construya su propio futuro, puede hacer su propio plan de vida. Así que eh,
es algo que ocurriría de una manera, bueno, bastante natural, porque quedaría en los mismos interesados, en las mismas personas, bueno, en la misma familia, el descubrir entre infinidad de ofertas cuál es la que va a aprovechar, de la que se va a beneficiar, a la que se va a dedicar su hijo. Fíjate, fíjate, Déjame hacer una pregunta, Eli, dale, dale, o dale. mejor poner un ejemplo. El mío propio, Antonio, el mío propio, vamos a ponerlo así. Yo fui, Mira, Débora, por cierto, tus canciones, estas últimas de tu vida, están buenísimas. Yo tengo 3 días, 4 días aquí enfermo, escuchándote mañana y tarde, madrugada también. ay, gracias, gracias. Pero por eso mismo me voy a poner de ejemplo. Una niña desde siempre, crecí en una familia musical y yo me acuerdo yo misma a los 4 años, 5 años, parado delante de un televisor viendo cantar a las artistas y todo eso, y eso era yo, pues, o sea, yo me imaginaba siendo artista. A medida que crecí, ¿verdad? Mi mamá, aunque no me restringió, quiero un instrumento musical, me lo daba, me cantaba, siempre me dijo, pero tú tienes que estudiar primero, porque ella me preguntaba, ¿qué quieres ser tú? Y yo decía, yo quiero ser cantante. Y siempre me decía, pero tú tienes que estudiar primero. Y entonces, fíjate esto, porque ahí se refiere a la familia también, porque tú dices que el eje familiar, ¿no? Ella quería tener una hija médico y yo estudié medicina. Estudié los 2 primeros años del ciclo básico de medicina y cuando llegué a la universidad dije, esto no es lo mío. Fíjate qué pérdida de tiempo, ¿no? Pero seguía teniendo mi pasión, era la música, la música. Bueno, después que salí del ciclo básico de medicina, decidí aplicar por una beca Gran Mariscal de Ayacucho y me dieron una beca para estudiar zootecnia. Eso fue lo que hice. Técnico superior en zootecnia, vine a los Estados Unidos, me gradué, volví a Venezuela, ¿verdad? ¿Y qué hice? Perseguir mi sueño que yo tenía a los 5 años. ¿Cómo se vería esto en una educación Venezuela de gracia que queremos implantar? Wow. Bueno, yo creo que tu experiencia es un indicador clarísimo de justamente de esto, ¿no? Fíjate, yo me pregunto, eh, cuando tu mamá decía, pero primero tienes que estudiar, eh, ¿cuántas cosas tenías? O sea, no sé qué pensaba tu mamá específicamente, pero tienes que estudiar qué, todo lo que desde los 7 años hasta los 17 fijó el gobierno, que eran las materias indispensables que todos teníamos que estudiar. Eh, ¿No hubiese sido mejor si primero tienes que estudiar, pero fuese solo un grupo de materias básicas, muy principales, muy necesarias, pero no que te ocuparan toda la carrera, bueno, son años, son 12, 14 años encerrada en un salón aprendiendo cosas que al final te desviaban de tu vocación, tú que estabas tan clara de ella desde los 5 años, desde tan pequeña. Entonces, lo que está ocurriendo en la mayoría de los países que ya vienen implementando este sistema educativo más libre es que sí, los niños tienen que estudiar y tienen que estudiar todo, pero ese todo, como te digo, es, bueno, las competencias esenciales, básicas, y al margen de ellas o conjuntamente con ellas, habría un grupo de materias, temas, que cada niño puede entre esa variedad escoger y especializarse. Entonces,
posiblemente tú siendo una buena lectora y sabiendo lo básico en cálculo, en matemática y teniendo además una buena idea de lo que es un ciudadano y cuáles son sus derechos, y además de eso, teniendo claro, bueno, quiénes somos, de dónde vinimos, no solamente como sociedad, país, sino también humanidad, como la humanidad en general, ya con eso hubiese sido suficiente para que tú te dedicaras desde pequeña a lo que obviamente es tu pasión. Y como te digo, Débora, o sea, menos mal que la seguiste, porque yo por lo menos la he disfrutado tanto que bueno, que Bueno, déjame hacerte una pregunta. Bueno, muchos seguimos a Deborita como la estás siguiendo tú ahorita, pero Eso fíjate, era lo que te iba a decir, que todos estamos de acuerdo con Antonio. sí, fíjate algo, Antonio, a ver si esto es un poco lo que recojo yo de lo que he estado leyendo sobre la propuesta y además creo haber entendido lo siguiente que me parece además hermosísimo, ¿no? O sea, el niño de la escuela de antes estudiaba para la nota. O sea, memorizaba, repetía, copiaba lo que le decía el profesor y caminaba aterrado con cometer un error, ¿no? Porque como que si equivocarse fuera realmente una falta, ¿no? Las tareas, como bien dijiste, eran iguales para todos y el examen final, chaquiti, eso cerraba la puerta sin dejar ver el camino. El niño de la escuela de ahora, esa que proponen en Tierra de Gracia, si es que es así, y la que tú también has llevado a la... Creo que tienes un modelo de microescuela por ahí de que quiero que nos hables también, ¿no? Pero el niño de la escuela de ahora aprende para hacer. O sea, arma un proyecto, investiga, se equivoca, corrige, trabaja en equipo con roles claros y presenta eso que creó, ¿no? O sea, el docente deja de ser juez para ser guía, ¿no? Y la evaluación ya no es ese golpe final, ese examen, sino que va acompañado con metas, ¿no? Y evidencias. O sea, por ejemplo, ¿para qué me sirve esto? Aparece, o sea, hace un podcast, hace una maqueta, plantea cómo montar un pequeño negocio escolar, una solución en el barrio. O sea, que la diferencia es, pasamos de estudiar para recordar a aprender para transformar. ¿Es correcto? ¿Voy bien o no? totalmente, es correcto. Y fíjate la diferencia radical, no solamente en los objetivos y en los resultados, sino también en la posición, en la visión del estudiante, del niño. Lo hace protagonista de su educación. Y fíjense, hay algo que nosotros también tenemos que tomar en cuenta y en todos estos sistemas en los que se ha empezado a aceptar, a ensayar más libertad y más amplitud, se observa. Hay que confiar en los docentes. Los docentes rápidamente saben, descubren, averiguan del trato con los niños las habilidades que tiene cada uno. En especial si ese docente se convierte más en una especie de tutor, mentor, que va año tras año guiando, siguiendo el desarrollo de cada niño, con lo que confiar en los docentes es parte fundamental de la propuesta. Son innumerables los casos, y no me refiero solamente a Venezuela, que se pueden contar por cientos de miles, en todos los lugares, de docentes que como empleados de ese sistema público, educativo público, donde el único empleador es el gobierno, el Estado y el que impone qué es lo que debe hacer cada docente. Bueno, no es extraño, es más bien muy común que los mismos docentes se frustran, se sienten que pueden dar más, sienten, saben que no están haciendo todo lo que podrían hacer por la felicidad y el aprendizaje y el desarrollo de sus alumnos. Están cumpliendo unas reglas, unas órdenes que seguramente si de ellos dependiera lo haría muy, muy diferente. Entonces, una de las cosas
que por lo menos se está viendo clarísimamente en varios países, en los Estados Unidos, en varios estados de los Estados Unidos que han iniciado todo este movimiento de libertad educativa, los docentes que dejan su empleo formal en la escuela pública y más bien solos o con otros fundan, se asocian y emprenden y crean su propia escuela, su propia escuelita, como a ellos les gustaría hacerlo, como ellos lo han soñado y con lo que ellos además se sienten cómodos y que están haciendo lo mejor para sus alumnos. Entonces, el proceso de descubrimiento de para qué soy bueno de cada niño y de cada familia es un proceso que va de la mano, nada más y nada menos que de la experticia, de la capacidad, de ese don, vocación que tienen los docentes. Hemos querido, en la propuesta, en el programa Venezuela Tierra de Gracia, en esta materia educativa, hacer al docente el protagonista. Por ahí dicen dignificarlo. Y eso es no solamente que sea empleado estatal y le paguen bien, tener un sueldo que sea digno, suficiente. No es solo eso, es también devolverle, bueno, el valor de ser docente, la confianza en que puedan ellos desarrollar su profesión de la mejor manera, no siendo unos meros subordinados del sistema. Ese complemento, como verán, bueno, es esencial, es fundamental en todo esto. Ahora Aquí, fíjate algo, Carlotita, perdón, que es que Ujú. estaba hablando de los maestros y me quedé pensando en algo que había leído sobre los maestros de Singapur. Que Singapur, por ejemplo, seduce a los mejores para que sean maestros. Me imagino que eso lo tienen previsto, o sea, en el plan Tierra de Gracia, ¿no? Con becas muy buenas que son pagadas por el Estado. O sea, que te cubren la carrera, a veces incluso hasta un posgrado, te dan una mensualidad mientras estás estudiando y eso y te abren puertas afuera, incluso a nivel de intercambio. O sea, ¿a cambio de qué? De que cuando te gradúes, trabajes unos años como docente en el sistema público, ¿no? O sea, el trato es claro, te apoyamos fuerte desde antes de dar tu primera clase, con dinero, con prestigio, y después, bueno, te devuelves con 4 años de servicio. Yo no sé, o sea, a mí particularmente me parece que es extraordinario porque pues, ser maestro vale la pena y la profesión atrae a talentos de primera, ¿no? ¿Tienen previsto algo de eso Sí. en el plan? Obviamente que el sistema de Singapur, pero también en Finlandia. Finlandia es un sistema que también hemos no solamente tomado en consideración, sino aprendido muchísimo. Y fíjate que lo principal, lo que muchos atribuyen como el elemento clave para atribuirle el éxito a estos sistemas es no solamente el apoyo y la formación de los docentes, a lo que van los mejores, porque los incentivos son muy buenos, sino también en la libertad que se le deja a los docentes de ser ellos en cada uno de los centros, sean públicos o privados, en estos lugares públicos, pero son ellos los que fijan los contenidos, los que fijan el programa, el plan de cada uno de los estudiantes. Entonces, estos docentes a los que se le da tanto apoyo, luego de eso no se subutilizan dándole instrucciones, debes hacer esto es lo que vas a enseñar, esto es lo que vas a explicar, sino que ese apoyo se ve luego recompensado, lo cual es totalmente natural, tienes a los mejores, bueno, es en dándole la libertad para que ellos puedan eh, hacer para cada alumno prácticamente un plan de estudio que se corresponda justamente con eso, con las habilidades, las capacidades, las necesidades de cada uno de los niños. Entonces, sí, obviamente que lo hemos
tomado en cuenta. Fíjate, hay algo sobre los docentes, y vamos a decir que esta es un paréntesis que yo quiero abrir ahora específicamente en Venezuela. Yo estoy clarísimo que en Venezuela hay grupos que han sido sistemáticamente violados en sus derechos y que son grupos que al gobierno no le interesa, son grupos que el gobierno tiene que someter y controlar porque son grupos, vamos a decir, desestabilizadores de un orden en el que pretenden, bueno, que todo el mundo sea dócil, obediente y más que respetuoso, temeroso de las normas. Entre esos grupos, bueno, obviamente están los propietarios, están los empresarios, están eh, eh, las personas que producen, porque en definitiva no viven de dádivas ni de lo que le den, sino lo que ellos mismos producen. Hay otros grupos y entre esos, uno fundamental que ha sido perseguido y violado de manera generalizada y sistemáticamente en sus derechos han sido los maestros. Eso no es una casualidad, eso es un plan deliberado, es un plan, es una, eh, 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 es algo hecho adrede, a propósito, en la medida de que tú acabas con ese gremio docente, eh, bueno, prácticamente estás condenando a las demás generaciones a, bueno, no tener el apoyo, esa persona especial que le prende, que le enciende la chispa y que lo lleva hacia su florecimiento. Ese aspecto, el de darle protagonismo al docente, el de apoyarlo, el de dignificarlo en todos los sentidos, el de darle libertad, en confiar en él, es uno de los ejes principales del plan Venezuela Tierra de Gracia. Ay, y te quería comentar algo, Antonio. En este estudio y en esta preparación para esta conversación contigo y para saber, para saber hacia dónde vamos, de la mano de quién vamos y qué es lo que nos va a tocar hacer, porque estamos todos indudablemente eh, bien ávidos de participar, ¿no? Y como dicen como se dice en inglés, ensuciarnos las manos, ¿no? En el buen sentido. Fíjate que a mí me llamó mucho la atención y me impresionó porque nunca lo había pensado, no era algo que estaba en mi radar. El tema de la proliferación de los salones espontáneos, de los lugares de aprendizaje y de enseñanza, naturalmente, por ende, improvisados, donde todos estos maestros que tú mismo estás hablando y que, o sea, estamos absolutamente en sintonía en el sentido de que realmente este desastre ha sido por diseño. Esto es una malandrería, pero aquí no hay improvisación de ningún tipo. Parece que sí, pero no es así. Esto es una perversidad bien planificada a todo nivel, ¿no? Entonces, este tema y además esta cosa tan bella de los venezolanos, que somos así, nosotros nos metemos por las grietas, ¿no? Y nos dimos, y en esta averiguación, como te digo, en este aprendizaje de este tema, empiezo a encontrarme con que hay un montón de maestros y profesores que se salieron del sistema, que ya no pudieron impartir clases porque no ganaban lo suficiente, porque les era más costoso ir al colegio, porque no había colegio donde ir, por ejemplo, donde no había zapatos donde ir hasta el colegio, etcétera, etcétera, y todas estas realidades dolorosísimas. Y es como pasó en los Andes con el puente. ¿Qué hizo la sociedad? Se cayó el puente, se veían unos de un lado que se quedaron con unas vacas, otros del otro lado que se quedaron con unos perros, y se veían y decían, ¿y ahora cómo hacemos?
Bueno, vamos a construir el puente. Y la comunidad construyó su puente y siguió todo, y la vaca cruzó para el otro lado y los perros se vinieron con los ambos que se habían quedado atravesados. Entonces, tú dices, wow, o sea, de verdad que hay una sabiduría social que se está viendo en esto que estamos hablando, que creo que tú lo defines como las micro, o se define como las microescuelas. Entonces, cónchale, eso es una belleza y es súper interesante. Y además es otra vez, como también lo dices tú, con el tema de la felicidad, de volver a hacer lo que uno ama, ¿no? Donde las tareas se hacen difíciles cuando uno no tiene una conexión emocional con eso, ¿no? Porque se pierde el interés. Entonces, cuando tú ves que espontáneamente la gente encuentra la forma de hacer lo que ama a pesar del sistema, wow, qué grande, ¿no? Entonces, cuéntanos de eso. Mira, te cuento a mis 3 de la mañana. Mira esto. Hace, Uy, yo estoy encantadísimo, feliz de estar aquí conversando con ustedes y de, bueno, compartirles además mi experiencia de vida que me ha hecho tan feliz y que me ha dado este propósito en los últimos años. Mira, yo me leí un libro de un profesor de matemática inglés, James Tully. El libro de él es el resultado de una serie de investigaciones que él empezó sin planificar en los años 2000. Él trabajaba para el Banco Mundial y él en un viaje que tuvo para la India a ver los colegios privados que se estaban creando, eran colegios privados, bueno, tradicionales, permisados para ricos. Él en ese viaje habló con el chofer y le pidió, mira, vamos a una zona, la zona más pobre, la zona más recóndita de esta región. Y él, cuando está yendo, comienza a ver que hay cantidad, prácticamente en todas las calles, de escuelitas. Normalmente utilizaban nombres religiosos en inglés, escuelitas bueno, en estas zonas realmente marginales, los más pobres en los países más pobres. Entonces, él, curioso, comienza a averiguar y a preguntar en qué consiste esa educación que se veía allí para pobres. Obviamente que no era la estatal, de hecho, esas escuelitas estaban a veces en calles en donde había una escuela estatal, oficial, propiamente tal, y él comienza a preguntarle a los maestros, a los directores, a la familia, y comienza a investigar sobre ese fenómeno que él le sorprendió. Y lo que consiguió es que, mira, por muy poco dinero que era posible de sufragar bueno, por estas personas en estado de pobreza, eh, había muchos maestros que habían decidido emprender, fundar sus escuelas alternativas, paralelas a las oficiales. Y de hecho, él le pregunta a la familia, pero ¿y por qué pagas tú acá estos 2, 3, 5 dólares si tienes una escuela pública gratuita? Y la respuesta constante era, mira, pero es que aquí mi hijo está aprendiendo, aquí mi hija está segura, aquí mi hija ve los temas que yo quiero que vea, aquí le están enseñando inglés, en las públicas enseñan el idioma oficial de esa región de la India. Aquí están eh, haciendo cosas diferentes y además el maestro siempre viene, porque cuando no viene, inmediatamente nosotros nos quejamos con el director y el director resuelve y responde y asegura que esta educación sea de calidad. La cosa es que el de la India se fue después para otros países a hacer investigación en África, investigó en Nigeria, en Ghana, en Liberia, en varios países, incluso los más pobres y en guerra, Congo.
y se iba a las zonas más pobres, a las comunidades más pobres de esos países más pobres del mundo, y conseguía también esta brote, esta emergencia, esta proliferación de escuelitas informales, de escuelitas, y en donde, por lo que él veía, bueno, los niños iban con gusto, felices, lo querían, les gustaba, los maestros lo hacían con vocación, las familias pagaban y a la vez que pagaban exigían. Entonces él dice, wow, aquí hay un modelo que nosotros en el Banco Mundial, que nosotros los expertos en educación, no estamos tomando en cuenta. De hecho, él en un primer momento hizo hasta un examen donde midió los aprendizajes de matemáticas, lengua, inglés, de estos niños de estas escuelas de bajo costo informales frente a niños de las escuelas oficiales, y los resultados fueron sorprendentes. Fueron unos resultados que mostraban que estos niños de las escuelas informales estaban mejor, sacaban mejor nota en esos exámenes que él hizo. La cosa es que allí él vio, aquí hay algo importante. Cuando lo escribe ya lo hace de la mejor manera que uno puede escribir algo, que es como una historia personal. Eh, es el libro El Bello Árbol. De hecho, el subtítulo del libro es un viaje personal sobre cómo los más pobres del planeta se están educando a sí mismos. Y es el viaje personal porque él allí va descubriendo, va describiendo lo que va descubriendo. Y realmente es algo, es un libro impactante, es un libro que además de la experiencia personal, bueno, tiene todo un contenido de ciencias políticas, de economía, explicado de una manera muy, muy sencilla. Yo se los recomiendo, El Bello Árbol, del profesor James Tully. Y cuando yo me leí ese libro en el 2018, eh, yo me pregunté, ¿y en Venezuela estará ocurriendo esto? Una de las cosas que él decía es que cuando le preguntaba a los expertos de cada uno de estos países, le decía que eso no estaba ocurriendo en ese país, o que eso era de muy mala calidad, que era la ratificación de la educación. Y él dice, ven, pero yo estoy viendo algo distinto, yo estoy viendo algo virtuoso. La cosa es que yo me preguntaba también si eso existía en Venezuela, y entonces fue cuando con varios alumnos míos, yo a mis alumnos de quinto año de Derecho, que hablábamos de Derecho Constitucional, Derechos Humanos, les pedí que leyeran el libro, también a los alumnos de posgrado, y nos quedamos todos a leerlo, wow, con una gran duda. ¿Eso estará pasando en Venezuela y eso será realmente así de virtuoso? Y entonces, conjuntamente con algunos profesores, y entre ellos el profesor Klaus Jaffe, con el que ya venía yo trabajando algunas cosas, con mi esposa, le pedí, ella estaba en mil cosas, y yo le dije, no, vente para que me ayudes en esta investigación, que con esta investigación vamos a buscar si existe esa semilla que nos permita cambiar el sistema educativo hacia un sistema más libre. Y mis alumnos nos fuimos a investigar. Y lo primero que investigamos realmente fue Petare. Investigamos 2, 3 zonas de Petare. Hicimos encuestas a más de 600 familias que tenían hijos de primaria y bachillerato en Petare, que vivían y estudiaban ahí, y nos conseguimos con que el 39% de esas familias decían que iban a estas casas de tareas dirigidas, centros pedagógicos. Yo he terminado llamándolas, como en otros países, microescuelas. Y entonces después fuimos a hablar con las maestras, y
logramos conversar en ese momento fueron, no sé, 60 maestras que tenían sus emprendimientos. Mira, algunos emprendimientos son muy básicos, muy sencillos en su casa. Recibían a 3, 4, 5 niños y le daban algunas clases, algunas simplemente, bueno, reforzamiento de la escuela. También esa investigación fue en el 2021, todavía el COVID estaba por ahí. Pero había otras de estas microescuelas que, wow, tenían 50 alumnos y tienen un régimen, unos contenidos y una propuesta educativa muy especial y además individualizada. Entonces, con toda esa información y con la cabeza, bueno, explotando de habernos encontrado esa realidad. La gente, todo el mundo sabe que son las tareas dirigidas y muchos han ido a tareas dirigidas, pero verlo desde esta perspectiva como una profesional que tiene vocación y que pese a las circunstancias quiere seguir siendo docente, que se arriesga a crear, a proponerle a las familias vecinas. Es un fenómeno comunitario bellísimo, además de que cosas como que la mayoría, cuando le preguntamos, mire, ¿y por qué abriste esta microescuela? Las respuestas constantes eran, porque es que las mismas familias, mis vecinos, me lo pedían para sus hijos. Me decían, cónchale, maestra, ¿por qué no le da clase a mi hijo? O sea, que allí es un proceso que va ocurriendo muy espontáneo, muy natural, y ya el profesor Tully y otros tantos investigadores en todo el mundo, en especial en estos países pobres, había dicho que, bueno, estos son fenómenos, órdenes espontáneos, educativos, que son ubicuos, están en todos lados, que son escalables, que si hay buenas condiciones va creciendo. Y entonces, después de conseguirnos esto en Petare y de ver el potencial enorme que había allí, nos fuimos a hacer una investigación más completa incluso en otra ciudad de Venezuela y escogimos Montalbán de Carabobo. Bueno, en parte porque mi esposa es de allá, y porque es una ciudad que tiene una característica que nos venía de maravilla. Es una ciudad rural, es una ciudad que, bueno, que ha sido muy golpeada por la crisis eh, horriblemente. Y es una ciudad donde para ir a Montalbán tú tienes que querer ir a Montalbán, o sea, ni siquiera es que está en la autopista que va hacia Barquisimeto. No, no, no. Tienes que salirte y además todas las escuelas que estaban allí en Montalbán eran públicas, por lo menos las de primaria. Entonces era como el lugar perfecto para investigar qué estaba ocurriendo allí. Y en el 2022 empezamos la investigación y nos conseguimos con que había 63 microescuelas, 63 casas de tareas dirigidas. De hecho, al descubrir eso, al hacerles encuestas, entrevistas a estas maestras, a estas docentes, a estas directoras de microescuela, bueno, nos dimos cuenta de que los patrones que ellas seguían son muy similares a los de las maestras de Petare. En cuanto al número de días, trabajan normalmente 4 días a la semana, son unas 2, máximo 4 horas al día lo que van los niños. Eh, Era para más del 50% su principal fuente de ingreso. Lo que lo cobran por mensualidades, no por mensualidades, sino por semana, lo que demuestra, bueno, es para una población que no tiene cómo pagar todo un mes, sino que va pagando cada mes. Una cosa lindísima que nos conseguimos es que todas tenían a niños becados.
tenía un grupo de 10, 12, 15 niños, que es más o menos el promedio, aunque te digo, hay algunas que tienen 60. Y de esos 12, por lo menos unos 3, 4 son niños que estaban becados por las maestras, que le decían a la familia, a sus vecinos, no chica, no te preocupes, ya me pagarás más adelante. Dan facilidades de pago, porque, bueno, porque lo que hay allí es una vocación enorme. Entonces, cuando vemos esa realidad, dijimos, ok, está también aquí en Montalbán, está en toda Venezuela, ya teníamos sin hacer los estudios, sin repetir los estudios en otras ciudades, teníamos datos de que eso está por todos lados, con lo que la siguiente fase fue, y que acaba de terminar ahorita en julio de este año, fue durante 3 meses, durante 3 años, eh, promovimos una red de estas microescuelas. Al comienzo, ninguna de las maestras, porque el 98% son mujeres, sabía que había otras 62 con casas de tareas dirigidas, con microescuelas a la vez. Cuando las juntamos, cuando se reunieron, cuando vieron que eran un grupo importante, mira, el 25% de la población de niños en edad primaria en Montalbán asisten a estos lugares. O sea, 25%, eso es un número enorme. Entonces comenzamos a ver cómo podíamos intervenir a través de esta articulación, a través de programas de formación, pero en especial motivándolas a que ellas ofrecieran a los niños cosas útiles y diferentes. Entonces, una de las primeras cosas que implementamos fue ofrecerle a las directoras de microescuelas de Montalbán en el 2023, eh, ¿por qué no escriben a sus niños en las Olimpiadas de Matemática, en las Olimpiadas Recreativas de Matemática y Lengua que organiza la Universidad Metropolitana con la Fundación Motores por la Paz? Conversamos con los organizadores y estuvieron encantados de que el grupo de estos niños participara. Y mira, la sorpresa fue que conseguimos una cantidad de niños que clasificaron. Estas Olimpiadas tienen varias etapas, una inicial, después una regional, después nacional. Varios niños clasificaron, incluso tuvieron medallas. En el primer año que participaron, al comienzo participaron, no sé, 80 niños, después fueron más de 100, y este último año, 2025, participaron casi 200 niños. Y ha sido una experiencia maravillosa donde, bueno, en esos espacios comunitarios, en esos espacios informales, los niñitos iban, se entrenaban en matemática, en lengua, y luego, bueno, implementamos una logística para hacer allí que participaran en estas Olimpiadas, y fue algo muy bonito, por un lado, muy enriquecedor, por otro, y que también nos mostró todo el potencial. Y eso lo ampliamos a otras actividades. En estos días de agosto y septiembre hubo una temporada de ajedrez, entonces 20 microescuelas de Montalbán y ahora también de Bejuma, porque que el municipio vecino también crearon ya su red de microescuelas, están jugando ajedrez y están haciendo también unos cursos para fomentar la autoestima, el control emocional de los niños, y están también haciendo actividades con, con equipos que ellos les costaba mucho tener, por ejemplo, tabletas digitales. Entonces, jugando, los niños, bueno, pudieron tener acceso a a esa cantidad de aplicaciones, programas, que,
que están diseñados para ellos. Así que fíjate el potencial enorme que hay allí. Ya termino esta experiencia diciendo que lo que yo recojo es que aquí hay algo que está ocurriendo, que nadie lo planificó, que nadie lo creó, que está ocurriendo de las propias comunidades, que es algo espontáneo, voluntario, libre, que es algo virtuoso, que es algo bonito, que es algo que tiene además un potencial enorme y que es una alternativa entre las diversas cientos que podrían implementarse para, bueno, justamente para llevar la educación que cada niño necesite. Yo no estoy diciendo ni he concluido que esta es la forma, la única forma de educarse. Escuelas tradicionales o con otras, o híbridas, o tantas opciones que hay ahora con las nuevas tecnologías, pero sí nos muestra, bueno, las ganas del venezolano, esa dedicación de hacer las cosas bien, esa naturaleza emprendedora de nuestros docentes. Y en condiciones, si esto ha ocurrido en una situación tan hostil como la actual, bueno, imagínense en condiciones favorables lo que podría ocurrir. Esa es mi experiencia con todo esto y, bueno, en buena medida mi conclusión, que ha sido, yo les digo, o sea, a mí me cambió la vida totalmente. Ahorita yo terminé siendo un activista de la libertad educativa y un promotor de estas alternativas educativas. Dedico mi día prácticamente en su totalidad a eso y me ha dado además una satisfacción y una, un aprendizaje enorme como persona, como profesional, como académico. Hey, yo estoy investigando esto en buena medida porque mi trabajo de ascenso en la universidad para ser profesor titular es sobre una nueva forma de satisfacer los derechos humanos, no solamente a través de los derechos sociales, en este caso la educación, no solamente a través del Estado, sino que también la sociedad organizada puede hacerlo y hacerlo muy bien. Qué Eso es belleza. una Sí, belleza. una Ya, tal belleza. cual, tal cual. Igualita, Las dos, contestamos. y ¡ay! Sí. Corazones, Y total. definitivamente las microescuelas formarán parte de esa nueva forma de enseñar en la Venezuela Tierra de Gracia. Es una alternativa excelente. Y hablando tú, Antonio, de eso, me recordé también que cuando yo empecé en un kinder que se llamaba Kinder Pato Donald. Y era de una señora española y tenía como una escuelita donde estábamos como 20 niños ahí formándonos, ¿no? Aprendiendo a leer, como tú dices, lo básico. Pero entré a los 8 años y cuando salí de ese kinder me hicieron una prueba y inmediatamente subí a segundo grado. Me aceptaron en las escuelas en segundo grado. Así que eso funciona, porque es una educación más personalizada si se quiere. Pero ahora, Antonio, vamos a abrir la sala porque si no nos van a matar nuestros amigos y al primera manita, profe, por favor, vamos a abrir la sala a preguntas y profe, haga usted la primera pregunta. Bienvenido. Buenas noches a todos. Gracias, Débora. Bueno, yo como docente estoy ya maravillado aquí. Yo amo ser docente, soy un docente prestado a la política. Y disculpa, profe, quiero darle la bienvenida a la sala, a nuestra amiga, a la periodista Nitu Pérez Osuna, que está aquí escuchando también. Adelante, profe. Bueno, profesor, sabes que de verdad que el docente venezolano, no porque yo vaya a alabar a los míos, pero nosotros los docentes venezolanos y todos mis colegas son muy inventivos y de verdad íbamos a lo que era el alumno, que es lo que más o menos creo que de lo que he leído del programa, que me agrada mucho lo que es Tierra de Gracia. Yo pienso que lo que ustedes están haciendo es rescatar a Venezuela, porque la educación
nuestra educación, él va a ser la base primordial. Porque imagínense nuestra gran líder, María Corina Machado, es ingeniero, qué profesores como tuve yo, qué profesores buenos debió tener para tener la inteligencia de llevarnos hasta aquí, hasta nuestra libertad. Y de verdad que lo felicito por de verdad que el programa está muy bueno, me gusta mucho, como se lo digo como docente. Yo lo que te digo es que lo que vamos a buscar es que profesores como tú tengan toda la libertad y el apoyo y las facilidades para que puedan sacar lo mejor de esa maravillosa, lindísima vocación que es enseñar a los niños, a los jóvenes. Ese es el objetivo. Y tú me nombrabas a María Corina. Mira, María Corina está, yo creo que sí, bueno, ella lo ha dicho, lo fundamental de su propuesta de país es la educación. Y es una educación libre. Y ella ha estado muy clara desde el inicio sobre esto. Este grupo de venezolanos que no somos políticos, sino algunos profesores, académicos, activistas, que hemos venido trabajando desde hace tanto tiempo en diferentes sectores, pero en especial en el sector de educación. Es un grupo que hemos sido guiados bueno, justamente por ese empuje, por esa visión futuro de María Corina. Ella ha estado muy al tanto de ese poder creador de los venezolanos y ha confiado siempre en los maestros venezolanos, con lo que el plan, la propuesta parte de allí, parte de esa confianza en los maestros, en los profesores, bueno, justamente como tú. Así que te felicito por haberte atrevido a actuar desde el inicio de manera, bueno, distinta, en procura de darle lo mejor a tus alumnos. Y ahora le doy la palabra a otro profesor, a la pregunta. Buenas noches a la sala. Bueno, agradecidos por este espacio, lo anhelábamos mucho. Bueno, profesor, realmente sé que habemos muchos venezolanos que estamos a la disposición de nuestro estado, de nuestra patria, para formar parte de esa reconstrucción educativa, y no solamente institucional para los niños, sino también social para las personas adultas, que sé que se va a lograr y que vamos a formar parte de ese entendimiento, de ese despertar, para que toda la población venezolana esté consciente y nunca más volver a caer en los errores del pasado. Pero en cuanto a la educación como principio puntual, ¿cómo ve la parte tecnológica, profe? ¿Cómo ve usted ese programa? Bueno, te digo que, mira, una de las cosas que a mí más me ha hecho feliz de formar parte de todo este equipo, bueno, participar en espacios como este, es que siempre consigo personas, tú, siempre consigo personas que dicen, yo quiero participar, estoy fuera de Venezuela o adentro, yo quiero formar parte, yo quiero proponer, con lo que ha sido un movimiento nacional tan espontáneo y tan verdadero, tan honesto, eh, bueno, yo me siento sobrepasado. O sea, la cantidad de mensajes, de propuestas, de preguntas eh, que hacemos los venezolanos y que nos hacemos los venezolanos porque realmente aprendimos la lección y queremos un mejor país y lo vamos a cumplir, lo vamos a construir. Entonces, fíjate, tú me decías la parte digital. Eh,
En la propuesta que hemos desarrollado y que ya hemos concretado en muchísimos aspectos, hay un punto que María Corina siempre saca a relucir, que es esa revolución del lenguaje digital. Las posibilidades, o sea, la forma, des en cuenta cómo está cambiando la educación con las nuevas tecnologías. Y ese es un cambio que afecta, impacta la educación desde dos perspectivas, desde dos puntos de vista. Primero, que facilita el proceso de transmisión de información, de instrucción como tal. Porque, bueno, no solamente toda la información maravillosa que está en YouTube, sino en todos los otros aplicaciones, programas, redes que existe, o sea, a nivel mundial. Eso nos da unas facilidades enormes sobre cómo llevar una educación accesible, incluso barata, a todos los niños, al incorporar estas nuevas tecnologías, estas herramientas que ya están, bueno, en Venezuela no por la situación en la que no tienen, pero que están a disposición de todos en el mundo. Pero la otra forma como impacta es que justamente gracias a esas herramientas los niños podrán familiarizarse y formarse en este lenguaje digital. Allí, sin duda, que hay un potencial enorme de trabajo a futuro, creación de valor, con lo que uno de los aspectos fundamentales del programa es eso. Primero, el inglés y la utilización de las nuevas tecnologías. Y allí yo creo que la diáspora, los venezolanos, estemos donde estemos, tenemos un papel interesantísimo que jugar y que cumplir. Yo veo a gente en diferentes países siendo tutores, profesores, maestros de niños en Venezuela. O sea, y emprendiendo y mostrando, bueno, las capacidades que tienen y que han desarrollado estos años fuera del país. Así que es un potencial con el que vamos a trabajar, con el que confiamos y en el que esperamos ocupe buena parte de todo este proceso de ruptura y transformación educativa. Gracias. No, yo solo quería decir que ya lo había dicho el profesor, que la mejor educación que hay es la de Finlandia. Cuando yo estuve en Venezuela, yo estoy en España ahorita, pues también insistía en la idea de importar ese modelo educativo y ponerlo en Venezuela. Es la mejor educación. Por otro lado, no hacemos nada con inyectar contenido a las personas, sobre todo a los niños, siempre lo he dicho. Lo mejor es enseñarles a pensar, observar, analizar para luego discernir. Gracias. Enseñar a pensar, estoy totalmente de acuerdo contigo. Así es, renegado. La próxima pregunta. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a la sala. Un saludo para Chicas Superpoderosas y a todos, de la A hasta la Z, en especial a Nito que está por ahí. Profe, bienvenido y gracias por estar acá. Yo he sido docente durante más de 15 años en la zona rural. Las oportunidades para estos chicos en la parte informática, en la parte de laboratorios, en la parte deportiva, no les llegaba porque era muy lejos a la zona. Sin embargo, había muchísimo talento escondido por allá. Ahora, yo quisiera saber si en este plan, y ojalá que sí, se venga la educación, pero de atrás hacia adelante, es decir, de lo rural a lo urbano. Y ojalá que me puedas contestar. Buenas noches. Sobre la educación rural, hay algo que tenemos que tomar en cuenta. El país está destruido, lo sabemos, las comunicaciones, el internet, la electricidad, gasolina, gas, en especial son problemas que se viven más fuerte en las zonas rurales, en las zonas empobrecidas del interior del país. Una de las cosas que hemos obviamente previsto, analizado, es, bueno, cómo inyectar, incentivar de la manera más rápida y breve y eficiente la educación
en todo el país, pero en especial en estas zonas más necesitadas. Y bueno, lo que hemos venido encontrando es que de esas propias comunidades rurales surgen unas soluciones que son con un potencial enorme. El sistema que estamos proponiendo es un sistema, como te decía, libre y también descentralizado, con lo que un currículum nacional igual para todos, que aplique igual a niños de la costa o niños del campo, o de la montaña o de las ciudades, posiblemente no sea el más adecuado. Así que sí, la idea es no solamente crear rápidamente, con el impulso del sector privado, todas las facilidades tecnológicas, sino bueno, permitirle a cada región, a cada comunidad que pueda llevar adelante ese proceso de la mejor manera, ese proceso de aprendizaje de sus niños de la mejor manera. ¿Qué es lo que queremos? Lo que queremos es una sociedad de personas, de individuos libres y responsables, que tengan su propio proyecto de vida, que busquen su propia realización personal, que florezcan. La manera de hacerlo es permitiéndole, facilitándole, acostumbrándolos a que piensen, a que tomen sus decisiones, a que valoren muy bien lo que van a hacer, a que tengan esa libertad que hasta ahora el sistema niega. Así que sí, el pensamiento crítico, el pensamiento científico es parte fundamental, esencial de la propuesta Venezuela Tierra de Gracia. Hay un último tema en este sentido que yo no hemos tocado y yo creo que es esencial, que es eh, dar poder a las personas. Fíjate, la propuesta pasa es por eso, darle poder a los maestros, darle poder a las familias para que decidan la mejor educación para sus hijos, darle poder a los estudiantes para que ellos también puedan decidir y puedan ir descubriendo entre muchas opciones cómo van a florecer. O sea, ese es el gran objetivo de la propuesta. Y luego, a través de esta organización que se va haciendo de manera natural, cooperativa entre todos, se consigue, se logra eso, una sociedad de personas, de hombres y mujeres libres. Esa es la misión de lo que sería la educación, y hacia allá va esta propuesta de Venezuela Tierra de Gracia. Bueno, yo creo que hemos llegado al final de este space. Al doctor Antonio le agradecemos muchísimo haberse quedado. Para usted son las 4. ¿Qué horas son para usted? No, van a ser las 4, pero te digo, que nos podemos quedar hablando 2 horas más. ¡Oh! Entonces, bueno, yo No, como buena samaritana le voy a dar la última pregunta, pero breve, a Koji, al profesor Koji, porque es que no lo puedo dejar afuera. sí, Koji, que sea breve y después vamos cerrando, porque yo sé que Antonio es sumamente educado y él está muy entusiasmado, pero ya va para 2 horas de programa. Buenas noches, Débora, Elizabeth y la desobediente, y a toda la sala de A la Z, especialmente al doctor Antonio, y también a otra de mis preferidas, que es la nada menos y nada más que mi querida Nitu Pérez Osuna. Yo quisiera saber si el profesor Antonio le gustaría escuchar una canción de Simón Díaz para cantársela ahorita, si tiene tiempo. Claro, por Dios, imagínate. Hoy es el mejor día para eso. Esta canción la compuso el maestro Simón Díaz, se llama Como pequeña gota de rocío. Cuando llegue mi niña, cantaré
cantaré. Cuando llegue mi niña, reiré, reiré. Se retratarán los pájaros en la laguna y los árboles en los pozos azules de sus ojos, en los pozos azules de sus ojos. Cuando llegue mi niña, cantaré, cantaré. Cuando llegue mi niña, reiré, reiré. Se retratarán los pájaros en la laguna y los árboles en los pozos azules de sus ojos, en los pozos azules de tus ojos. Luego llegó mi niña como la lluvia, en pequeñitas gotas de rocío. Por eso canto, por eso río, pequeñitas gotas de rocío. Luego llegó mi niña como la lluvia, en pequeñitas gotas de rocío. Por eso canto, por eso río, en pequeñitas gotas de rocío. ¡Wow! Y así sonó. Gracias, gracias. Y aquí, Bellísimo. y aquí Lindo, tenemos, tan sí, emotivo como hoy, cerrarlo así, Colli, yo te lo agradezco muchísimo. O sea, yo les digo algo, yo no sé ustedes, pero lo más bonito que yo estoy viviendo es este renacer del venezolano, esta sensación mira, no, somos buenos, somos valiosos, somos cooperadores, somos... eh, yo, yo estoy, bueno, posiblemente sea por el día, pero estoy tocado, estoy contento y estoy agradecido de haber compartido con todos ustedes. Gracias, Débora, Elizabeth, Carlota, o sea, No, gracias. Antonio, realmente las gracias te las tenemos que dar a ti, de verdad, inmensamente agradecidos. Gracias por poner el alma, el cuerpo y el criterio, ¿no? Gracias por recordarnos además que la libertad educativa es una puerta abierta para las familias, para los maestros y las comunidades. Ojalá muchos se contagien de tu prisa buena y bonita. Aquí quedamos con esperanza y con el plan. Mañana es lunes y Venezuela nos está esperando en el salón. Buenas noches a todos. Carlota, ¿quieres decir algo? Y de ahorita, yo Sí, me sí, voy claro. retirando. Abrazos. Yo quiero, por supuesto, agradecerles. Bueno, Antonio, infinitas gracias por tu tiempo, por tu conocimiento, por todos los años de estudio y de pasión que te trajeron hasta aquí, hasta ser esta persona que está en este momento
presentando esta oportunidad a nuestro país de ser diferente, de ser mejor, de ser libre de pensamiento. Eso no tiene precio. Es el poder del individuo. Eso es una cosa extraordinaria que vamos a empezar a aprender y a practicar. Y pues nada, gracias por enfrentar esta madrugada con tu gripe, con tu malestar, con este horario tan loco. Pero bueno, creo que en ningún sueño jamás de tu fantasía tú te imaginaste que a ti te iban a dar una serenata a las 3 de la mañana. Dígalo ahí. Qué contento estoy. Qué emocionado estoy. Es que estoy tan emocionado que no voy a poder dormir, o sea. Y bueno, yo sé que Nitu está aquí y pidió el micrófono, así Oye, que Dev, no podemos despedirnos sin que perdón, Nitu perdón nos que diga te unas palabras. interrumpa, Debbie, antes de que hable mi querida Nitu preciosa. Quiero también saludar a Sari Levy, que anda por ahí, nos acompañó por un buen rato. También muchísimas gracias por acercarse a la conversación. Hola, Nitu. Hola a todos, qué belleza de programa. Yo llegué un poquito tarde porque, bueno, estaba en esta cuestión de este día tan bello, este día de júbilo para los creyentes, para los católicos, de la ascensión a los altares de nuestros dos santos y recordando también a nuestro Premio Nobel de la Paz. Aquí en Panamá tuvimos de verdad una jornada hermosísima que comenzó a las 6 de la mañana y llegué a casa apenas hace una hora y media, más o menos, ¿no? Inmediatamente me conecté cuando vi el mensaje de Elizabeth, que le agradezco muchísimo la invitación, a Débora, la desobediente, Carlota, y por supuesto al profesor Antonio Canova, ¿no? Muchísimas gracias por todo lo que ha comentado y la verdad que yo creo que la libertad educativa pasa por la libertad política, económica, de expresión, de prensa. O sea, es que estamos luchando por la libertad sin apellido, por la libertad total, por la libertad de todos. Pero me recordó tanto y no recuerdo quién habló de Luis Alberto Machado, pero yo me acuerdo tanto de este Ministerio del Desarrollo para la Inteligencia, donde habían dos premisas importantísimas, aprender a pensar y el aprendizaje del ajedrez. Yo creo que aprendí un poquito a pensar, no soy muy buena en el ajedrez, pero lo poquito que aprendí sí me ha ayudado mucho en la vida, a tener un poco de táctica y de estrategia, ¿no? Y yo creo que eso es precisamente lo más importante de todo lo que ha dicho el profesor Canova el día de hoy, aprender a pensar, ser libres en la enseñanza, libres en la educación, y cada región tiene sus necesidades, cada región tiene sus particularidades, y soy una creyente que hay que aprender en cada región lo que se necesita en cada región. Por ejemplo, vamos a necesitar aprender mucho a cultivar de nuevo la tierra. Vamos a necesitar aprender a cuidar nuestros ríos, nuestros mares, vamos a tener que aprender nuevamente a pescar. O sea, cada región tiene su particularidad y cada una va a tener esos profesores, esos maestros. A mí me gusta más que todo decirle maestro, porque yo creo que el maestro de escuela es tan importante, es ese primer eslabón que le construye a una o a uno la vida para siempre. Esos principios morales, cívicos, que se enseñan desde muy chiquitico y que intrínsecamente se nos van metiendo en el alma y que nos hacen ser cada vez, o tratar al menos de ser cada vez mejores. Me encanta este tema de la libertad educativa, creo que es un proyecto hermosísimo y bueno, estoy segura que cuando rescatemos la democracia y la libertad en Venezuela, ese va a ser uno de los bastiones más importantes de nuestro próximo presidente y de nuestra próxima vicepresidenta. Un abrazo a todos de verdad muy fuerte, y ahora tenemos dos santos que nos van a ayudar aún más desde el cielo. Un abrazo. Gracias, Nitu, qué hermosura, de verdad. Bueno, así nos despedimos, doctor Antonio, ¿qué le parece? Wow, nada, no, yo me voy a poner ahorita, me voy a poner a estudiar un rato más, me voy a poner a leer 2 libros y ya, demasiada emoción, demasiado lindo el encuentro hoy,
me siento orgulloso de ser venezolano y de todo lo que vamos a ser capaces de construir juntos. Nitu, te quiero muchísimo, siempre te sigo y te admiro. Y bueno, nada, Débora, lo primero, tu música. Elizabeth, gracias por la invitación, y Carlota por todo el apoyo. Tendríamos como hablar muchísimas cosas que no dijimos en plan. O sea, no les hablé de los cheques escolares, no les hablé de los vouchers, no les hablé de toda la idea que hay para los primeros 100 días, incluso desde el inicio, cómo vamos a hacer con todos los establecimientos que están destruidos, con la reivindicación para los maestros. O sea, tenemos cosas que hablar, así que Bueno, Segundo cualquier día programa, de estos, Antonio, segundo programa, compromiso a las ahorita. 4 de la mañana, a las 4 de la mañana nos reunimos. Un bueno, millón. Muy venezolano sí, eso. comprometido para una segunda edición de Venezuela Tierra de Gracia en la parte educativa. Entonces, muy pronto lo volveremos a invitar porque este es un tema esencial, primordial, en el cual todos tenemos que estar involucrados siempre y para siempre en la nueva Venezuela, en la Venezuela Tierra de Gracia. Así que nos despedimos, gracias a todos de la A a la Z, los queremos mucho y nos vemos el próximo domingo, si Dios quiere. Dios Buenas está en noches. control. Bye bye. Chao.